Estamos en nuestras frases para pensar con Jorge Fernández y ¿Qué tal? Salvato. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí pensando y repensando. Dispuestos. Saludando en el estudio. Sí, estamos coordinados. Muy bien, vamos con la frase de hoy. Muy bien, la frase que os traigo para pensar hoy es la siguiente. Nadie se baña dos veces en el mismo río. La frase pertenece a Heráclito de Éfeso, quien fue un filósofo presocrático griego, nacido alrededor del 535 a.C., en la ciudad de Éfeso. Para los que no tengáis muy claro qué es presocrático, es anteriores a Sócrates. Sócrates, marcó un antes y un después en la filosofía clásica antigua. Este Heráclito, nacido en Éfeso, como decimos, en la región de Jonia, actual Turquía, es conocido como el Oscuro debido a su estilo enigmático y críptico y por la profundidad de sus ideas, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Su pensamiento se centró en el cambio constante y la naturaleza dinámica de la realidad, conceptos que lo distinguen de otros filósofos presocráticos como Parménides, quien defendía la inmovilidad del ser. El principal concepto en la filosofía de Heráclito es la idea de que todo está en proceso constante de cambio. Su famosa frase «Panta rei», que significa «todo fluye», sintetiza esta visión del mundo en la que nada es permanente y todo está sujeto a transformación. Para Heráclito, la realidad está en un flujo continuo y el cambio es la única constante del universo. Este principio del cambio constante se expresa a través del fuego, que para él era el elemento primordial y simbólico de esta transformación. El fuego, al ser capaz de convertirse en otras formas de materia, representa la naturaleza dinámica del mundo. Heráclito también es conocido por su concepción de la unidad de los opuestos. A diferencia de otros filósofos que veían los opuestos como entidades separadas, Heráclito sostenía que los contrarios no solo coexisten, sino que son interdependientes. En su famosa frase, «La guerra es el padre de todas las cosas», expresaba que el conflicto entre los opuestos es la fuerza que mantiene el equilibrio y el orden del cosmos. Así, vida y muerte, día y noche, lo caliente y lo frío son opuestos absolutos, no son solo opuestos absolutos, sino elementos que están en interacción constante y son necesarios para el funcionamiento del universo. Otro concepto clave en la obra de Heráclito es el logos, que puede entenderse como la razón universal o principio ordenante que subyace a todo el cosmos. Heráclito afirmaba que aunque el logos es común a todos los seres humanos, la mayoría no lo comprende o no es capaz de percibirlo debido a su limitado entendimiento. Este logos conecta todo en la naturaleza, proporcionando coherencia y orden a pesar del flujo constante de cambios. La influencia de Heráclito en la filosofía posterior fue significativa, aunque su estilo aforístico dificultó la comprensión directa de su obra. Su pensamiento influyó en filósofos como Platón, Aristóteles, y los estoicos. Su concepción del cambio constante y de la interacción de los opuestos ha dejado una marca profunda en la filosofía de la naturaleza y en el pensamiento moderno. A pesar de su vida relativamente aislada y sus pocos escritos que han llegado hasta nosotros, Heráclito sigue siendo una figura central en la historia de la filosofía, cuyas ideas continúan siendo objeto de reflexión y debate. Toda una inmersión filosófica. Una inmersión filosófica que hacemos en este programa a partir de esta frase de Heráclito que repetimos para nuestra audiencia y para vosotros. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Una frase, podríamos decir, paradigmática de Heráclito, que como hemos visto tenía el concepto de cambio constante como una constante de su pensamiento. Hablando del cambio constante, pues se entiende la frase, nadie se baña dos veces en el mismo río. Aunque, ¿qué pensáis? Bueno, es curioso entender de dónde viene y el pensamiento de Heráclito nos ayuda a entender esta frase y cómo trabajaban los filósofos. Salía una corriente y de repente aparecía otro con todo lo contrario, lo cual ayudaba a mantener ese equilibrio que yo creo que es tan importante en la vida. Pues esta frase es como todo depende del color del cristal con el que se mire. Si pensamos en el agua, pues efectivamente, nunca te vas a bañar en un río en la misma agua, porque ese agua va cambiando. Va en movimiento. Se va moviendo. Correcto. De hecho, eso me traía a la memoria un planteamiento de uno de los padres de la Iglesia que decía que para bautizarse había que bautizarse en un río,
porque era la única manera de que el agua se llevara esos pecados, en esa concepción tan... Simbólicamente. Eso es, tan pragmática. Pero es cierto que nunca te vas a bañar en la misma agua del mismo río, pero el río va a seguir siendo el mismo. Entonces, pues sí, tiene una parte de razón, como todo, las frases que nos trae Jorge para pensar, pero el río se va a seguir llamando de la misma manera. Sí, depende también en lo que entendamos por río, porque el río es el cauce o es el agua que circula por el río. Entiendo que lo que decía Heráclito era un poco eso, ¿no? Hablaba del río como el elemento, el agua, ¿no? Que surca por ese cauce. Y hay un elemento más en el pensamiento de Heráclito que se desprende de esta idea, y es no solamente que el agua no es la misma, el río no es el mismo en este sentido, sino que yo no soy el mismo cuando me voy a bañar de nuevo, ¿no? El pensamiento más profundo de Heráclito, más desarrollado, digamos, de este concepto está en que nosotros cambiamos también. Y la frase para mí tiene mucha importancia, lo tuvo entonces, para una mirada hacia la realidad, como afrontamos la realidad, la tiene hoy también, como muchas de las grandes frases de los filósofos de la antigüedad, de los sabios de la antigüedad, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo muy cotidiano, a veces cuando analizamos la realidad social, política, económica que vivimos, aquellos que tenemos, como yo, más de 60 ya, decimos, pues esta película ya la vi, ¿no? O sea, ya lo viví, esto es como un déjà vu, ¿no? Estamos como que la historia va en círculos, pero en realidad no es así. Cuando lo piensas dos veces dices, bueno, esta es otra situación nueva, es verdad que se repiten patrones, pero es otra situación y yo tengo otra mirada hacia la realidad. Entonces, todo cambia. Hay también una canción de Violeta Parra muy famosa que dice, cambia, todo cambia, y tiene que ver con este principio, ¿no? Yo creo que tiene aplicaciones muy prácticas este concepto, ¿no? Para afrontar y entender un poco la realidad, porque hay quienes pensaban que la historia era un círculo, ¿no? Constante, pero en realidad la historia va hacia el futuro. Y viene de un pasado y va hacia un futuro, aunque se repitan patrones, porque el ser humano es el mismo y cambia la tecnología, cambian muchas cosas, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿no? Pues cuando escuches este programa quizás tú no vas a ser el mismo. No, ya no soy el mismo que empecé este programa. Y ese tú me refiero a los oyentes que están con nosotros. Sí, posiblemente algunos ya se hayan ido y otros aparezcan ahora, así que estamos aquí en Frase para Pensar. Terminamos con la frase. Repetimos la frase del sabio Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río. Muchas gracias, Jorge Fernández, y muchas gracias a Laguazo. Un placer. Un placer. Son nuestras frases para pensar.